Hola, bienvenidos. Esto es Buena Salud. En este quinto programa vamos a compartir la preocupación en el ámbito de la pediatría sobre las consecuencias de la pandemia en niños y adolescentes. En oftalmología vamos a hablar de malposición palpebral, una disfunción que afecta especialmente a adultos mayores, pero que tiene solución. Ingresaremos a la guardia de emergencias del Hospital San Martín para conocer el trabajo que realizan en materia de accidentología vial. Además, aprenderemos sobre psoriasis, una enfermedad crónica de la piel que afecta al menos al 2% de la población mundial. De la mano de profesionales de la región es tiempo de hablar de buena salud. La pandemia claramente afectó nuestra vida cotidiana. La recomendación de quedarnos en casa surgió para protegernos de la COVID-19. Sin embargo, existen otros riesgos que pueden afectar fundamentalmente a niños y adolescentes. Desde la Sociedad Argentina de Pediatría destacaron que aumentaron los casos de sobrepeso y obesidad infantil, pero también detectan problemas en la salud mental de los más pequeños. En cuanto a la vacunación, en Entre Ríos, el 15% de los niños de hasta 2 años tienen el carnet incompleto, en tanto que aquellos de 5 y 11 años también fueron vacunados incorrectamente. Hablamos sobre este tema junto a la doctora Viviana Villarroel. Ella es integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Río Paraná. Soy la doctora Villarroel María Viviana, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Río Paraná. Y hoy vamos a hablar de la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes en este contexto de pandemia. Sin duda que este distanciamiento social preventivo y obligatorio ha repercutido de alguna manera negativa en la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y eso se ha manifestado a través de miedos, angustias, depresión, fatiga, alteraciones en el sueño, alteraciones en la alimentación. Incluso los niños están expresando todas estas situaciones a través del cuerpo, con trastornos gastrointestinales, colon irritable, intestino irritable, gastritis, constipación, también cefaleas, fatigas por alteraciones en el sueño y también alteraciones alimentarias. Y se están viendo desde anorexia y bulimia hasta algo que nos preocupa mucho desde la Sociedad Argentina de Pediatría, no solamente en este contexto donde se ha visto agravado, sino también anteriormente ya se venía viendo que existe otra pandemia, digamos en forma paralela, que es el sobrepeso. Por otro lado, este contexto de pandemia, al principio se insistió mucho con el tema de quédate en casa, no salgas, cuídate. Y esto llevó a que la Sociedad Argentina de Pediatría a nivel nacional, por allá por abril-mayo, ya se empezara a dar cuenta de que estaba empezando a haber una disminución en los controles de salud en los niños. Esto afectaba también el hecho de tener que completar no solo los controles de salud adecuados para cada niño, sino también el carnet de vacuna según la edad. Es necesario que una vez que pase esta situación de pandemia, de confinamiento y de aislamiento y nuestros niños puedan volver a contactarse con sus pares, estén protegidos frente a esas enfermedades y no sean estas enfermedades también un dolor de cabeza para las familias, los niños, los pediatras y la sociedad toda. La filial Río Paraná presentó un trabajo descriptivo que se basó en consulta a padres, madres y cuidadores de niños respecto de cuáles fueron durante este contexto de pandemia los obstaculizadores y los facilitadores para poder acceder a los controles de salud y a completar el carnet de vacunas. Respecto de los facilitadores,
el hecho de que más o menos un 83% de la población era consciente de la necesidad de completar el carnet de vacuna en sus hijos. Otro facilitador de esta situación fue el hecho de que las personas consideraban, las familias, a los vacunatorios como lugares seguros. Dentro de los obstaculizadores de esta situación, tanto del control del niño sano como del vacunar a los niños, en un 89% aproximadamente de la población se expresó el miedo al contagio de COVID en los lugares públicos. De acuerdo a la situación epidemiológica de cada lugar, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, junto con la Sociedad Argentina de Pediatría, han acordado que en aquellos lugares donde la situación epidemiológica es más desfavorable, existe circulación comunitaria del virus, sí o sí se deben realizar los controles de los niños, de controles de niños sanos hasta los 2 años de vida. Y por lo tanto, esa oportunidad del control también debe ser una oportunidad para completar el carnet de vacuna. Y en aquellos lugares donde la situación epidemiológica es más favorable, el control de niños sanos se debe hacer hasta los 6 años de vida. Quisiera, por último, hablar sobre un documento que fue emitido por la Sociedad Argentina de Pediatría hace aproximadamente 15 días respecto de la vuelta a clases y la apertura de las aulas. Es muy importante que puedan regresar a las escuelas y que nuestros niños puedan reencontrarse. ¿Qué se deberá tener en cuenta para esta situación? Algunos ítems. Ejemplo, higiene personal, distanciamiento social, higiene respiratoria. Tener en cuenta que es muy importante el lavado de manos, el uso de alcohol en gel. Deben existir en las escuelas agua, jabón, toallas higiénicas descartables. Y respecto de la higiene respiratoria, no olvidar el uso de barbijos, el cual, si se moja o se ensucia, se debe lavar diariamente, y saber que el barbijo debe ser usado en los niños a partir de los 6 años de edad, y en los preescolares a partir de los 5 empezar a enseñarles cómo es el uso adecuado. Aconsejar a las familias que esto, si bien va a ser algo progresivo, de a poco, vamos a tener que continuar con esta situación. No sabemos todavía por cuánto tiempo más. Que no todas sean malas noticias, que seamos capaces nosotros de manejar nuestra ansiedad para poder manejar también la ansiedad de los niños, que las vivencias sean positivas para que estas epidemias ocultas, que seguramente van a ser parte de nuestra consulta en la post-pandemia, no sean como nosotros estamos pensando que seguramente van a ser, sino que a partir de esta situación sea una enseñanza para todos, la familia, los niños, y que en el futuro todo esto quede como un recuerdo más en nuestra vida y en nuestra historia, de la que hayamos podido aprender correctamente. Tiempo de hablar de oftalmología y concretamente de malposición palpebral. Esta disfunción, además del aspecto estético, también puede generar consecuencias visuales graves, y es por esto que existen tratamientos y procedimientos quirúrgicos para reposicionar el párpado. Junto a la doctora Julia Ponce, de Oftalmo Centro de la Visión, conocemos cuáles son los síntomas, los tipos de malposición palpebral más frecuentes, los tratamientos que realizan y justamente las soluciones. Hola, soy Julia Ponce, médica oftalmóloga, integrante del equipo de Oftalmo Centro de la Visión, y hoy vamos a hablar de malposiciones palpebrales. Los párpados, y junto con las pestañas, tienen la función de protección del globo ocular, de gérmenes, de polvillo, e incluso las pestañas tienen la función de protección de los rayos del sol.
Las malposiciones palpebrales son entidades que tienen que ver con una alteración en la posición de estos párpados. Son cuatro grupos donde tenemos una retracción palpebral, donde está la ptosis palpebral y posiciones como el ectropion y el entropion. Específicamente vamos a hablar del entropion y ectropion. Por lo general tienen que ver con el envejecimiento de los párpados. Hay que recordar que el párpado está formado por un músculo. Entonces, la mayor frecuencia de presentación de estas entidades tiene que ver con el envejecimiento o el desgaste de este músculo. También pueden estar asociados a cicatrices, a traumas. Específicamente, el entropion consiste en el párpado dirigido hacia adentro. Con mayor frecuencia ocurre en el párpado inferior. Eso provoca que las pestañas queden en una mala posición y queden en contacto con el globo ocular, generando sensación de basurita, lagrimeo o epífora, como lo conocemos nosotros, rozando la superficie de la córnea, generando ardor, ojo rojo y en un largo periodo generando daños en la córnea hasta opacificación de la misma. Y en cuanto al ectropion, es una versión contraria, o sea, el párpado se va hacia afuera, generando que el punto lagrimal, por donde desemboca el fin lagrimal, quede en una posición no correcta. Entonces la lágrima no encuentra dónde desembocar o dónde fluir hacia la vía lagrimal y termina corriendo a través de la mejilla o siendo una epífora como decimos nosotros los oftalmólogos. Entonces, esta entidad va a generar también ojo seco, va a generar molestias, sensación de basuritas, mucha epífora porque la lágrima va a correr por la mejilla. Las dos entidades tienen como finalidad un tratamiento quirúrgico. Hay que volver a posicionar el párpado en la posición normal para justamente evitar las complicaciones que son alteraciones en la superficie ocular. Siempre va a haber que evaluar la causa de esa malposición. Por lo general, como decíamos hoy, la causa más frecuente tiene que ver la causa senil. En cuanto al entropion, también podemos implementar la utilización de toxina botulínica para relajar a ese músculo. No es un tratamiento definitivo, va a requerir aplicaciones a medida que vaya perdiendo el efecto la toxina botulínica. Es un tratamiento ambulatorio, se hace en el consultorio, no requiere muchos cuidados previos ni posteriores a la aplicación. Sí, bueno, una buena evaluación oftalmológica y clínica como para evitar complicaciones. Como decía, el tratamiento definitivo de estas dos entidades es quirúrgico, es una cirugía ambulatoria. Se realiza siempre en un quirófano bajo términos de asepsia y antisepsia, con anestesia local. El paciente no requiere internación. El posoperatorio es en el domicilio, con antibióticos, con controles estrictos oftalmológicos, y los puntos se suelen sacar en el transcurso de la semana. Con el tratamiento quirúrgico obtenemos una resolución definitiva de la mala posición palpebral en el caso de los entropion y ectropion. Te invitamos a conocer Dental 3D, Centro de Diagnóstico Digital. Si necesitas implantes u ortodoncias, aquí encontrarás todo para que tu odontólogo tenga un diagnóstico claro y preciso con tecnología de última generación. Se realizan tomografías y radiografías. Pedí tu turno por WhatsApp al 343-155-031-165. Dental 3D en Corrientes 219, frente al Círculo Odontológico. Atiende a la doctora Florencia Armándola y el técnico radiólogo Marcelo Mancini. En marzo, producto del aislamiento social preventivo y obligatorio en el país y concretamente en la ciudad de Paraná, se registraron cifras sin precedentes en cuanto a accidentología vial. En un mes
Se dio la cantidad de casos que habitualmente ocurren en tan solo un día, pero la circulación ya ha retomado su normalidad y con ello la gravedad de los siniestros viales y las consecuencias en la salud de las personas. Sobre este tema hablamos con Zunilda Restano. Ella es cirujana, especialista en emergentología y trabaja en la guardia de emergencias del Hospital San Martín. Hola, soy Zunilda Restano, especialista en cirugía general, en cirugía torácica y vascular y en emergentología. Por eso hoy vamos a referirnos a accidentología. Hace 36 años que ejerzo acá en Paraná, desde entonces haciendo guardias en el Hospital San Martín, en distintos otros lugares también, pero el lugar donde se nuclea la mayor cantidad de accidentología, para poder referirnos bien al tema, es en el hospital, que es el lugar de derivación de toda la provincia, inclusive nos derivan de otras provincias cercanas a veces también. Lo que he notado a lo largo de estos años es que la accidentología ha ido increciendo. Es decir, ha ido en aumento, inclusive lo que ha aumentado también es el índice de gravedad, la violencia de los accidentes. Yo creo que mucho de esto está basado en la ingesta de alcohol, en la ingesta de tóxicos, de drogas, porque la verdad es que esa es la realidad actual también, y en que cada vez los vehículos son más potentes, ¿no es cierto? La accidentología trata todo, como la palabra lo dice, las lesiones provocadas por accidentes. A veces son accidentes domésticos, pero en realidad en nuestra emergencia, digamos, en nuestra sala de emergencia, le llamamos así sobre todo los accidentes viales, los accidentes de ruta, todo lo que sea colisiones o, digamos, los accidentes sufridos tal vez generalmente en el tránsito. Los que mayor frecuencia de accidente tienen, obviamente, son las motos, lugar número 1, número 2 y número 3, por decir. Y le siguen los automóviles, ¿no es cierto? Pero las motos, que sobre todo están manejadas muchas veces sin el casco, son las que la gente tal vez no se concientiza que el paragolpe de la moto es el cuerpo del que va arriba. Pero las más frecuentes, así sean choques menos importantes, son las fracturas de los miembros, ¿no es cierto? Pueden haber fracturas de costilla, lesiones de tórax y lesiones de cráneo, que son las más graves, y que es cuando el accidente es más violento, inclusive aunque no sea a gran velocidad. Un accidente, cuando es violento, cuando vuela el que va arriba y no lleva casco, se puede fracturar la cabeza, y digo así para que me entiendan bien, o tener un traumatismo de cráneo complicado, para decirlo en los términos médicos, golpeándose contra el cordón de la vereda. Lo más frecuente son las fracturas, como yo ya dije, de los miembros, y que muchas veces involucran la intervención de 2 o más servicios. Por supuesto, traumatología, la parte ósea, pero ¿qué pasa? Esa parte ósea, cuando se fractura, va acompañada de un paquete vascular en los miembros, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos intervención los vasculares, que estamos de guardia, porque siempre se nos requiere o reparar el vaso dañado o al menos hacer la valoración si ese vaso no está agredido o lesionado y no requiere un bypass, por ejemplo. Esas fracturas que a veces parecen simples pueden terminar con un miembro amputado, porque a veces en el arrastre al caer se lleva las partes blandas, por decir lo que la gente diría los músculos, la piel, los tejidos quedan desvitalizados y ese miembro, por más que el huesito esté entero, no se puede salvar. Entonces tienen que concientizarse, porque hemos visto chicos de 20 años que terminan amputados. Este año se frenaron el primer mes de cuarentena, que realmente llegamos a un margen realmente insospechado, que llegaron a ser 5 a 7 en el mes de lesionados, cosa que hemos vuelto a la normalidad
de 5, 7 a 10 por día. Obviamente que cuando es en moto, otra de las cosas que suceden, y en el auto cuando no llevan cinturón, es la lesión de tórax. Y las lesiones de tórax pueden ser muy graves, porque podés tener desde fracturas de costillas, que sería lo menos importante, contusión pulmonar, hemotórax, que bueno, eso es que se te colecciona sangre adentro del tórax por derrame, neumotórax, porque una de las costillas que se rompió pinchó el pulmón y se hizo un neumotórax, y lesiones inclusive pericárdicas, es decir, una hemorragia dentro del pericardio, que es lo que envuelve el corazón. Eso provocaría un taponamiento cardíaco, es decir, son lesiones muy graves las del tórax generalmente, si llegan a tener una envergadura, el choque, una envergadura suficiente como para provocarlas. Y después, para seguir subiendo, tenemos el traumatismo de cráneo, que no es para nada infrecuente, al contrario, y es lo que más nos preocupa. Creo que lo ideal es que realmente se concientice la gente de que, a ver, hay patologías, hay consultas, hay emergencias que se van a dar y que son inevitables. En este caso, esto es totalmente evitable. Acá el secreto es ese, no ir a exceso de velocidad, respetar las normas de tránsito y sobre todo, chicos, el uso de casco. El uso de casco es importantísimo. Ustedes no saben realmente la gravedad de las lesiones y realmente las vidas que se pierden. Si quedan vivos, muchas veces quedan con secuelas que realmente no pueden reanudar su vida normal nunca más. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que produce irritación y lesiones. No es contagiosa y afecta aproximadamente al 2% de la población mundial. El pasado 29 de octubre fue el Día Mundial de la Psoriasis, con el objetivo de brindar información y concientizar sobre esta patología. Hablamos al respecto con la doctora Andrea Haidt, ella es dermatóloga, y con Josefina Ibarra, colega de la casa, que además padece psoriasis desde los 14 años y nos dio su testimonio. Hola, soy la doctora Andrea Haidt, dermatóloga de la ciudad de Paraná. En el día de hoy vamos a hablar de psoriasis. La psoriasis es una enfermedad crónica, inflamatoria, que afecta, digamos, gran parte de la piel. Además puede afectar articulaciones y uñas. Clínicamente nosotros podemos observar en el paciente siempre lesiones a nivel de codos o placas a nivel rojizas, eritematosas, con una escama blanca nacarada que puede afectar articulaciones, por ejemplo, codos, rodillas, región lumbar. Además de ver siempre el tema de las uñas y el cuero cabelludo, donde también puede tener áreas afectadas. La psoriasis en realidad no tiene un grupo etario en particular, puede afectar a todas las edades, ¿sí? Ni tampoco va por el sexo, o sea, puede afectar tanto a hombres y mujeres. Además de eso, podemos observar que hay dos tipos de psoriasis, una que se da antes de los 40 años y otra que se da después de los 40 años. Todo eso según la base genética que esta enfermedad tiene el paciente. La psoriasis no es una enfermedad contagiosa, ¿sí? Es de base genética y está mediada inmunológicamente, ¿sí? O sea, no es contagiosa. Eso es muy importante porque en realidad todo el contexto que lleva a un paciente con psoriasis, eso sería, digamos, algo importante para destacar. Estamos hablando de que la psoriasis es una enfermedad crónica, ¿sí? Tiene sus periodos donde tiene sus exacerbaciones y periodos donde el paciente está bien. Entonces, por eso es tan importante acompañar al paciente, ¿no? Y sí, los tratamientos que ofrecemos siempre, digamos, van a ser para controlar la enfermedad, ¿sí? Y van desde los tratamientos tópicos, ¿sí? Hasta tratamientos ya sistémicos, digamos, con medicaciones que la controlamos nosotros, los dermatólogos. La psoriasis afecta la calidad de vida del paciente y es eso que le da a veces eso de la baja autoestima, ¿sí? Que todos los pacientes lo cuentan en los consultorios, digamos. Entonces es importante eso acompañar porque no solo afecta la calidad, sino la sobrevida de los pacientes.
La psoriasis es una enfermedad que afecta entre el 2 y el 3% de la población mundial, digamos. En Argentina no hay una estadística de cuál es el porcentaje, pero sí. Y afecta a ambos sexos y en cualquier edad de los pacientes. Y la psoriasis hay que ver, digamos, qué zona tiene afectada, digamos, el paciente, porque no es lo mismo que un paciente tenga afectada, por ejemplo, palmas, plantas, zonas genitales, demás, que son zonas que el paciente le afecta negativamente en su calidad de vida. Entonces, para nosotros es una psoriasis severa y así hay que tratarlo. Siempre hay que controlar todas las comorbilidades que puede tener este paciente. El paciente es un todo, así que puede afectar además el compromiso no solamente de piel, sino a nivel cardíaco, a nivel intestinal, a nivel pulmonar, o sea, tiene otros lugares afectados, entonces debemos evaluar todo eso. Tengo psoriasis desde los 14 años, la verdad es que me costó dar con el diagnóstico inicial y estuve dando vueltas por diferentes médicos que me dieron diferentes diagnósticos al comienzo, pero bueno, por suerte pude encontrar mi médico, tardé más o menos un año en encontrar mi diagnóstico. Esto le pasa al 38% de los pacientes, están alrededor de un año buscando su diagnóstico y bueno, al principio intenté tapar, estaba muy brotada, mi brote fue grande inicialmente, era adolescente, cumpleaños de 15 y con todo lo que eso significa, la verdad que fue muy duro al comienzo, modifiqué mi alimentación, bueno, fue realmente un cambio importante en mi vida hasta que bueno, pude encontrar mi tratamiento y poder aplacar la enfermedad. Tenía placas en el pecho, tenía en la rodilla, la primera manifestación fue en la rodilla, después tuve en las piernas, después tuve en los brazos, en el pecho. A los 14 años fue como muy fuerte y tuve un brote grande, la verdad. La psoriasis es una reproducción muy rápida de la piel. Para todo el mundo la piel se regenera en 28 días y para los pacientes de psoriasis en solo 3. En esas zonas lo que va haciendo es como una acumulación de capas de piel, explicado así simplemente, y lo que genera es mucha picazón principalmente, pero también si tiene una molestia así. Por ejemplo, al calzarte, yo tengo actualmente una lesión que está cerca del tobillo, entonces al calzarme, el calzado continuamente me roza y me genera así un dolor, o incluso a la hora de depilarse, a la hora de cuidarse la piel, uno tiene que pensar siempre en qué sucede con tus lesiones. Una vez que tuve mi diagnóstico, por suerte, bueno, fue tópico, fue de cremas, unas cremas naturales, que la verdad es que no tenían ningún tipo de contraindicación, que actualmente sigo utilizando y desarrollando ese tipo de tratamiento. También modifiqué en parte mi alimentación, esas fueron cosas que fui notando y conociendo en mi cuerpo a lo largo de los años. Pero inicialmente el diagnóstico es este. Una de las cuestiones que me llamó mucho la atención es que en la primera consulta con el doctor D'Angelo a los 15 años fue, ¿haces actividad física? Yo en ese momento no hacía actividad física y volví a hacer danza después de muchos años, algo que todavía sigo haciendo. Para mí es muy importante ese momento de meditación, de mindfulness, de disfrutar el momento. Y otra cuestión fue hacer terapia. El 29 de octubre fue el Día Mundial de la Psoriasis, se celebra en todo el mundo. Es una fecha muy importante, sobre todo para tomar conciencia, para poder llegar a brindar información. Este año la campaña mundial tiene como hashtag o como título, eslogan, es Be Informed, estemos informados. AEPSO en Argentina es la Asociación del Enfermo de Psoriasis, contiene muchísimo a todos los pacientes. El 50% de los pacientes dice que siente vergüenza de tener psoriasis, de que se vean sus lesiones. El 50% de los pacientes también no tiene cobertura de su obra social y el 38% de los pacientes, como te dije hoy, estuvo por lo menos un año buscando su diagnóstico. Entonces, para todas estas situaciones es súper importante estar informado por parte de las familias, de los pacientes mismos, las obras sociales, el sistema de salud, los médicos. Es importante que todos tengamos información, que sepamos que la psoriasis no es solamente una enfermedad de la piel, que es interdisciplinario y que requiere ese tipo de trabajo. Y por eso, bueno, es importante este 29 de octubre, todos los años, es una oportunidad para pintar todo de color naranja y poder hablar de psoriasis. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como
Buena Salud-TV. Estamos en Facebook también como Buena Salud TV. Y todo el contenido de este programa y de los anteriores lo podés revivir en nuestro canal de YouTube Buena Salud TV. Nosotros les dejamos la cita ya establecida para el sábado que viene a las 13 horas por la pantalla de Canal 9 Litoral. Gracias por acompañarnos. Nos vemos.